Hoy es día 14 de marzo de 2025. Justo hoy, hace 5 años, que comenzamos una de las situaciones más complicadas que probablemente hayamos vivido en las últimas décadas, que fue el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 que se produjo a nivel mundial y que justo hoy hace 5 años que se decretó el estado de alarma y que provocó que pocos días después todo el mundo tuviéramos que estar, salvo los servicios esenciales, confinados en nuestras viviendas. Para los adultos fue una época difícil, porque tuvimos que adaptarnos a una forma de vida que nunca habíamos tenido y que probablemente ha tenido sus consecuencias. Pero también hubo una serie de personas mucho más pequeñas, los niños, que lo vivieron probablemente de una forma muy distinta, porque nosotros teníamos muchas dificultades para entender qué es lo que estaba ocurriendo, pero evidentemente las dificultades que podían tener ellos para entender qué es lo que estaba ocurriendo eran mucho mayores. Hoy, con motivo de este 5º aniversario, queremos hacer un pequeño programa especial recordando qué es lo que ocurrió, también para poder analizar un poquito con los chicos si ellos creen que hemos aprendido algo, si creen que hemos mejorado algo, si creen que puede volver a ocurrir y sobre todo pues también un poco recordar con solidaridad todos aquellos que tuvieron que pasarlo muy mal, que lo pasaron muy mal, aquellos que se perdieron en aquella época, aquellas personas a las que fallecieron o aquellas personas que todavía están sufriendo consecuencias por aquella enfermedad o por el daño que hizo esa enfermedad también a las personas que estaban próximas y que perdieron a alguien o que están teniendo ahora que cuidar a alguien que todavía no se haya recuperado. Vamos a contar con varios alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO, que evidentemente por motivos de protección de datos no se van a identificar, pero que vamos a estar contando un poquito cómo vivimos cada uno aquellas circunstancias. Bienvenidos. Para organizar un poquito el debate y el recuerdo, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, o a lo mejor no tanto. ¿En qué momento, cómo recordáis el momento en el que os dijeron que no ibais a poder salir de casa en los siguientes días? Pues yo es que me desperté un día para ir al colegio y dije, ya voy tarde, y cogí a mi madre y me dijo que no había colegio. Yo cogí y me fui a mi cama y me fui a dormir un rato para, para descansar un poco más. Yo me acuerdo que me estaba posando por la calle y me soltó mi madre el tema de que no iba a tener que ir a clase pues, por 2 o 3 semanas. Y yo al principio me preocupé mucho porque yo cuando era pequeño era muy pesimista y pensaba que iba a haber como una invasión zombie o algo así. Yo no recuerdo muy bien cómo fue, yo me acuerdo de estar en el colegio un día antes y todo el mundo saltando y celebrando que había una semana de vacaciones y claro, yo no sabía qué era, yo celebré con ellos y yo me lo tomé como unas vacaciones esa primera semana. Pues yo me levanté muy tarde y pues me asusté diciéndole a mi madre que qué pasaba, que por qué no hemos ido al colegio y me contó de que esa semana no íbamos a ir y pues yo estuve muy feliz porque me creía que eran vacaciones y tal. Aunque también hubo una parte en la que también quería ir porque yo cuando era más pequeña me gustaba mucho más ir a jugar al colegio y eso. Pues yo la verdad que me enteré porque se empezaba a hablar por el colegio, empezaban a decirse cosas, pero yo no me estaba enterando muy bien de lo que pasaba. Hasta que ya mis padres pues pusieron las noticias y ya me enteré un poco más de lo que pasaba. Yo recuerdo que sí habíamos escuchado ya que había un virus en China, pero lo veíamos como algo muy lejano y no nos preocupamos hasta que empezó a llegar a España y ya nos dijeron que no podíamos ir al colegio. Yo me enteré porque después de un día normal de clases estaba volviendo a casa y los profesores y el director del colegio le envió un mensaje a mis padres. Bueno, me envió un mensaje a todos los padres diciendo que no íbamos a ir al cole por 2 semanas. Y yo les pregunté el por qué y no quisieron explicarme muy bien, entonces me lo tomé como si fueran 2 semanas libres. A ver, a mí un día antes de que nos encerraran por una semana, se suponía, nos dijeron
que iba a ser una semana para que estuviéramos todos bien porque había llegado el virus a España. Entonces era una semana para que los médicos pudieran ver qué podían hacer con el virus. Al día siguiente mi familia puso las noticias y pues dijeron que era un confinamiento indeterminado de tiempo. Es curioso, mirad, recordando parte de lo que habéis dicho, efectivamente se empezó a oír hablar del COVID en las noticias a primeros de enero, como efectivamente algo que estaba ocurriendo en China, y por lo tanto, efectivamente, dentro de que nos pudiera preocupar más o preocupar menos, era algo que evidentemente nos parecía como muy lejano, lógicamente. Sin embargo, a finales de febrero ya empezó a haber casos en España. El 25 de febrero fue cuando se identificó el primer caso de transmisión, ya lo que se llama transmisión local. Es decir, que estaba alguien que no había salido de España, que no había venido desde China, en este caso, que había sido en principio el principal y el primer foco del virus, y estaba contagiado. Porque sí que había habido algún caso, pero gente que había venido en aviones, es decir, gente que ya venía contagiada de China. Pero este fue en Sevilla el primer caso de alguien que no había viajado y que por lo tanto ya le había contagiado a alguien que había venido y que se estaba empezando a distribuir, digamos, a propagar el virus por España. Y efectivamente, el 9 de marzo se cerraron los colegios y universidades en algunas comunidades autónomas, se empezaron a cerrar. Y efectivamente, a partir del 13 y 14 es cuando nos enteramos. Habéis dicho, algunos de vosotros, que claro, erais muy pequeños, ahora estáis aquí de primero, segundo, tercero, es decir, estabais en segundo, tercero, cuarto de primaria. Teníais entre 8 y 10 años aproximadamente, 7, 10 años. Es decir, es normal también, o es comprensible que en muchas ocasiones a lo mejor vuestros propios padres no supieran muy bien cómo explicaroslo, porque es que probablemente, vamos, igual que todos, no entendíamos muy bien, no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Sabíamos que había un virus, pero nadie podíamos imaginar que efectivamente cuando se hablaba de que una semana vamos a confinarnos hasta ver qué pasa, que eso se iba a alargar durante varios meses y que luego iban a ser casi 2 años, que se dice pronto, casi 2 años, con medidas y con diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento, sobre todo los que desde el principio no fuisteis, que prácticamente por lo que me decís fuisteis todos, no fuisteis conscientes de lo que estaba ocurriendo, ¿recordáis de alguna manera en qué momento o de qué manera os disteis cuenta realmente de que eso era algo muy grave y que era algo que se salía por completo de lo normal? Yo me di cuenta de eso a base de que una persona que yo conocía terminó contagiándose por un trabajo que estuvo haciendo y pues el virus estaba allí y se terminó contagiando. Hasta que no supe que podía llegar a ser un virus mortal, no me di cuenta de que era un tema serio. Yo creo que fui consciente cuando empecé a ver las imágenes de los pacientes en camillas en los pasillos de los hospitales. Tanta gente en el suelo casi y los médicos que no sabían qué hacer. Yo me di cuenta cuando a mí mis padres me lo dijeron, pero no lo entendía muy bien, o sea, no sabía que era muy mortal ni nada de eso, solo creía que era una enfermedad. Pero luego me di muchísimo cuenta en las noticias cuando veía a gente contagiada y que había muchísimos muertos. Yo me enteré cuando una persona cercana a mí hizo una llamada y nos contó que pues era enfermero y que estaba viendo que la situación en los hospitales estaba muy grave, que la gente se estaba muriendo mucho y que el virus era realmente preocupante. Y yo, según mi perspectiva, eso era lo peor que podía pasar en ese momento. Yo me enteré pues porque que era algo tan malo, pues porque mis vecinos y una persona cercana a mí también se pusieron malos por el COVID y pues me acabé enterando de que era algo bastante serio. Yo recuerdo como los adultos lo vivían con mucho miedo y una persona mía cercana trabajaba en el hospital, entonces ya sabían cómo estaba, ya sabíamos cómo estaban colapsados y no había casi espacio para los pacientes ni camillas. ¿Y qué pensabais que iba a ocurrir? ¿O lo pensabais o...?
Yo pensaba que nos íbamos a contagiar todos, que no iba a haber ninguna cura y que íbamos a estar así para siempre, pero obviamente no fue así. Yo pensaba que si salía de casa, o sea, era apenas pisar la calle, era contagiarme y pues yo lo veía como algo muy negativo porque para mí el contagiarse no era solo ponerse malo y tener altas probabilidades de morir, sino era como, yo lo veía más como no ver a mis amigos, no ver a mis familiares y así, entonces me entró mucho miedo y no quería salir ni siquiera de mi cuarto. Pues yo al principio al ver eso pues me entró muchísimo miedo, o sea, ya simplemente yo no quería salir a la calle por ese miedo, pero sí que es verdad que a los días empecé a notar como aburrimiento y cosas así, y como que yo echaba muchísimo de menos pues a familiares, amigos y eso. Yo pues tenía como un pequeño miedo pensando que íbamos a estar toda mi familia malos. También se me iba a poner mala mi mascota. Pensaba que iba a pasar unas cosas bastante graves. Yo al principio pensé, con mi pesimismo, que íbamos a morir todos, que ya se era el fin del mundo y que ya todo se iba a acabar, pero obviamente no fue así. Pero yo cuando era pequeño lo viví muy de esa manera y luego ya, al principio de estar súper paranoico con eso, ya empecé a experimentar los problemas sociales, los problemas de no salir de casa. La verdad que yo pensaba que, al igual que algunos compañeros que acaban de hablar, pensaba que si pisaba la calle me iba a enfermar del virus y que no solo a mí, sino que podía contagiar a muchos de mis familiares y amigos y eso era lo que menos quería yo. No quería hacerle daño a nadie cercano a mí. Está claro que todos coincidís y coincidimos también mucho seguramente de los adultos esa primera impresión de que evidentemente que al no entender qué es exactamente qué es lo que estaba ocurriendo y cuáles podían ser las consecuencias, el daño que podía hacer a largo plazo y el miedo que teníamos efectivamente a actuar. Recordaremos muchas veces pues eso, que por ejemplo con los abuelos, las personas mayores, pues que no nos juntábamos, ni incluso ya, no ya en esa primera fase solo de la pandemia, sino durante mucho tiempo, siempre guardando muchas. Porque además ya sabéis que las personas mayores normalmente eran las que tenían más probabilidades de que en caso de contagiarse se pudiera complicar. Y entonces eso, claro, cambió de la dinámica, me imagino, con vuestras familias, que a lo mejor probablemente durante mucho tiempo estuvisteis sin ver a vuestros abuelos, nada más que por videoconferencia o por la pantalla del móvil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Ah, sí, la verdad es que sí. La verdad que fue algo que chocó mucho en cuanto términos sociales, ya que no era solo con la familia, porque si tú después de un largo tiempo te ibas a ver a la familia, no pasaba nada, pero por ejemplo en amistades y tal así, habilidades sociales las perdías bastante y te era más complicado poder volver a hablar con esas personas. Pues yo lo que sobre todo experimenté fue que no podía hablar con mi familia ni con mis amigos. Y, por ejemplo, eso me dio mucha pena porque una persona muy cercana a mí falleció y antes de yo poder, o sea, yo no pude hacer nada, no pude estar ahí, no pude estar cerca de esa persona y me sentía como impotente, sentía que no podía hacer absolutamente nada y que todo se iba a acabar. Yo pues estuve bastante mal al ver que no podía juntarme ni con familia ni con amigos. Solo pude hablar con una amiga y fue poquísimo. No podía hablar casi nada con ella. Pues yo la verdad que al principio pues como que me lo tomé un poco de que esto ya se va a acabar en un mes como mucho, pero al final cuando empezó a transcurrir el tiempo como que yo al final me empezaba a sentir más mal porque no podía ni ver a mis familiares ni nada, o sea, solo les veíamos por una pantalla y pues como que al principio como que me sentía un poco mal de que yo quería que terminase esto, o sea, cada vez que venían mis padres o algo yo les preguntaba que cuánto faltaba para que se acabe esto.
A mí me pasó una cosa parecida, que falleció una persona cercana a mí y que yo recuerde era la primera vez que fallecía alguien cercano. Y como fue en el confinamiento, pues lo pasé bastante mal porque ya no volvería a ver a esa persona. Y la verdad es que me puse muy triste y lo pasé bastante mal. Yo tuve la suerte que no falleció ninguna persona cercana mía, pero sí que costaba no poder ver a tus familiares, a la gente que conocías, a tus amigos. Y en ese momento, cuando estamos hablando sobre todo en esa primera fase, pero evidentemente como fueron prácticamente todo el desarrollo de la pandemia, prácticamente 2 años y pico, hasta que se volvió a la normalidad se recuperó, no sé si recordáis, básicamente en el año 2022, 2 años después. Es decir, en alrededor del mes de abril del 2022 es cuando se levantaron ya todos los confinamientos y todas las limitaciones sociales. Es decir, estuvimos 2 años con confinamiento y esas limitaciones de contacto social, y llevamos 3 años desde entonces. Es decir, que parece que es casi la mitad del tiempo. Una mitad prácticamente de una manera en confinamiento y otra mitad fuera. Cuando poco a poco fue volviendo la normalidad, ¿cómo fue esa vuelta a la normalidad? Antes habéis apuntado eso, incluso a lo mejor el haber perdido un poco la costumbre de cómo relacionarte con los demás fuera de ese ámbito, porque también incluso en la escuela, ¿cómo era vuestro día a día en la escuela, en el colegio? ¿Ibais con mascarillas? ¿Teníais que guardar las distancias? ¿Teníais que teníamos también aquí en el instituto, lógicamente, que tener las ventanas abiertas aunque hiciera un frío del copón? Y estábamos aquí todos intentando, no hablábamos muchas veces casi con el compañero porque no nos podíamos ni acercar, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivisteis, una vez que ya acabó ese confinamiento, pero vino toda esa parte de medidas sociales preventivas, cómo lo vivisteis? La verdad que a mí me costó mucho volver a a tener esa confianza que tenía antes con mis compañeros y amigos, ya que llevaba mucho tiempo sin verles. Y al estar en filas de uno en primaria, cosa que teniendo en cuenta que estamos en primaria y hablamos muchísimo, pues costó mucho más porque por mucho que aún... En secundaria también habláis muchísimo. También, sí. Pero bueno. Pero en primaria más. Por mucho que hubiéramos salido del confinamiento, seguía habiendo ese problema de que apenas podíamos hablar, ya que había que mantener muchas distancias. No nos podíamos ni dar abrazos, demostrar cariño, nada. Si necesitábamos entregarnos algo, teníamos que limpiarlo mucho con gel hidroalcohólico, y la verdad que fue algo que afectó muchísimo a las habilidades sociales. Yo recuerdo como algo de lo que más me marcó la impotencia que sentí al ver a mis amigos y no poder darles un abrazo después de tanto tiempo sin haber hablado con ellos ni haberles visto la cara, y eso fue de las cosas que más me marcó. Yo, a la que llegué al colegio, de repente, de verla de que no me podía juntar con mi mejor amigo, que no le podía abrazar, por ejemplo, nosotros, como has dicho tú antes, que había que tener las ventanas abiertas. En nuestro centro no había que tenerlas abiertas porque teníamos como unas cosas para purificar el aire y pues podíamos estar más calientes en invierno y tal. Para mí la vuelta a clases la sentí como un poco rara porque mi clase la dividieron en 2 y era un grupo de mañana y otro grupo de tarde. Nos sentábamos de uno en uno, pero con separación de 2 mesas. Y como yo en ese tiempo hablaba mucho con mis compañeros y todas esas cosas, cada vez que intentaba acercarme a uno de ellos, mis profesoras me regañaban. Y entonces lo veía como que prefería quedarme en casa y hablar con ellos por videollamada a estar así en el cole. Pues yo en mi colegio lo que hicieron fue que en vez de 2 clases lo dividieron en 3. O sea, a mí cuando me contaron que ya íbamos a volver al colegio por fin, después de día a día esperándolo, pues yo me puse muy muy feliz, aunque sí que es verdad que como que me bajé un poco me puse un poco más triste cuando sabía que teníamos que llevar todavía las mascarillas y todo eso.
Y pues yo el primer día al ver mis compañeros estaba súper feliz, casi iba a hablar, o sea, les iba a abrazar, pero la profesora no me dejó, me dijo que no se podía. Y pues como que yo la clase, la verdad, sentí como que estaba un poco vacía, pero sí que es verdad que ese año, tipo, entre la clase éramos como todos mejores amigos, todos felices, aunque no podíamos juntarnos ni nada, porque después de tanto tiempo sin como socializarte con amigos, fue algo como de mucha felicidad, aunque no podíamos juntarnos tanto. Para mí fue algo muy duro porque, por ejemplo, yo tenía un mejor amigo y cuando dividieron las clases en aún más clases para que pudiera haber distancias entre mesas, me separaron de ese mejor amigo y entonces, entre el tiempo que no había hablado por la cuarentena, porque él no tenía móvil, y entre el tiempo que ahora me estaban forzando a tampoco hablar con él porque solo podíamos mirarnos las caras en los patios, por ejemplo, pues era muy difícil y al final terminé perdiendo la amistad con él. Era de mis únicos amigos porque me había perdido las habilidades sociales, casi del todo. Y encima mi patio lo dividieron en varias secciones, como que con vallas. Y a lo mejor en el patio era enorme, pero se dividía en 8 zonas. Y en esas 8 zonas tú no te podías mezclar con otras, así que no podías, si no te tocaba con un amigo tuyo en la misma zona, no podías socializar con él. Así que perdí muchos amigos, no gané casi ninguno, así que fue algo muy duro para mí y estuve un tiempo sin tener casi ningún amigo. Yo me acuerdo, como era muy pequeño, yo no me acordaba de cómo era vivir sin la mascarilla. Yo estando todo el rato con la mascarilla y cuando ya te acostumbras a la mascarilla y quitaron las medidas era como raro. Y todavía hay gente que no le gusta ir en el ascensor con otras personas porque les da miedo. Hay gente que tiene muchas secuelas de lo que pasó. Yo recuerdo que justo después de volver del confinamiento, al entrar en clase y eso nos medían la temperatura y si te pasabas 0,1 grado te tenías que sentar y te llamaban a casa y todo. Entonces yo estaba un poco muerta de miedo porque no sabía qué es lo que se podía hacer y lo que no. Entonces yo estaba ahí que no sabía qué hacer. Y a vosotros os pasó, a nosotros nos pasó, a veces incluso entre los profesores, que no nos conocíamos. Ya. Es decir, había compañeros, porque hay profesores que llevamos en los institutos, lógicamente en el mismo instituto muchos años, pero ya sabéis que también todos los años hay algunos profesores que van cambiando por tal como funciona el sistema de la administración pública. Y claro, hay compañeros que nunca les vimos sin mascarilla, que estuvieron 1 año o 2 años trabajando en el centro, pero siempre con mascarilla, con lo cual alguna vez a mí me ha pasado de encontrarme a alguien y que me saludara, porque claro, me había visto en las fotos de los pasillos, de las orlas y todo eso, y sabía cómo era mi cara, pero yo no sabía cómo era la cara. Yo solo había visto los ojos y el pelo, pero no había visto la cara en conjunto. Entonces, claro, luego no le reconoces cuando ha pasado el tiempo. Claro, ese era el problema de las mascarillas, ya no tanto la temperatura todo el rato que pudieran tomártela y el gel hidroalcohólico, porque, por ejemplo, yo tuve que cambiarme de colegio por ciertas cosas y pues en ese entonces teníamos que entrar por grupos y en la entrada había como un termómetro de estos que te acercabas al termómetro y te medía la temperatura. Tenías que entrar sí o sí midiéndote la temperatura. Uh-huh. No era tal problema eso, pero lo de las mascarillas sí, porque me acuerdo que justo al cambiarme al final de ese curso ya estaban quitando las medidas de la mascarilla, la podías llevar si querías o no. Uh-huh. En ese entonces todo el mundo estábamos como, no te imaginabas si la cara, no sé qué. Uh-huh. Entonces era una cosa muy rara ver a las demás personas sin mascarilla. Yo también recuerdo que en el comedor del colegio, antes del confinamiento y de todo, pues teníamos mesas pues como de 15 alumnos o así. Y después nos ponían de 4 con mamparas en cada uno y teníamos que tener la mascarilla hasta, o sea, cuando te metías el tenedor en la boca, después tenías que volverte a ponértela, porque si no, las del comedor te regañaban un montón y no podíamos decirle nada a los de al lado, porque si no, el aliento, pues eso, se contagiaba.
yo me acuerdo de que la mascarilla me agobiaba muchísimo y sentía como que no podía respirar bien. Y, por ejemplo, si tenía mocos, tenía que bajarme la mascarilla, sonarme rapidísimo y volver a subirla, porque si no me volvían a regañar. Entonces era muy complicado poder vivir todo el rato con la mascarilla e incluso llegaba momentos que tú sentías la mascarilla parte de ti y cuando ibas a beber agua o cuando ibas a comer ponías directamente la boquilla de la botella en la mascarilla y te mojabas entero. Entonces fue muy complicado acostumbrarse y luego volver a desacostumbrarse. Sí, yo a la que vi a mi mejor amigo sin mascarilla me puse, pues, no sé, no sabía que era él. Yo, familiares, amigos, que no sabía qué eran, no sabía cómo eran por la mascarilla y eran un gran problema. Claro, porque además os pilló en un momento en el que, efectivamente incluso personas próximas, lógicamente, uno tiene 6 años y llega un momento que no se acuerda de las cosas anteriores. Pues yo al principio, cuando tuve que ponerme la mascarilla en casa y demás, pues yo al principio me la quitaba y demás porque sentía como que era muy incómoda y decía que no podía ni respirar con eso, pero al final, al paso del tiempo, pues me fui acostumbrando y como vosotros habéis dicho, pues como que yo me acostumbré solo a ver los ojos y el pelo nada más. Y el día que iban a quitar las mascarillas si querías ponértelas o no, yo como que me sentía todavía como un poco insegura por todo lo que había pasado y demás, porque también gente cercana a mí se había contagiado. Y pues yo, o sea, estuve como una semana más después de que la podíamos quitar, porque no sé, como que me sentía algo insegura por eso. Y la verdad es que el primer día cuando entré y vi a mis compañeros sin mascarilla algunos, o sea, yo me quedaba como, ¿quiénes sois, no? Porque solo estabas acostumbrada a ver los dos ojos. Encima, después de casi 2 años de pandemia, más la mascarilla y demás, han sido casi como 2 años y medio o algo así sin ver las caras de tus compañeros. Lo peor de las medidas de la mascarilla, el gel hidroalcohólico, era que cuando tú llevabas mucho rato con la mascarilla se te llenaba de baba y estaba mojada y daba un asco horrible. Y te la tenías que cambiar y llevar mascarillas de repuesto. Y anda que con las gafas, un rato, sobre todo en invierno, con las gafas cuando se estaban últimamente, porque usamos en este caso gafas, todo el rato empañándose, empezaron a también a haber líquidos mágicos para que no se te empañara, porque siempre se terminaban empañando, ¿verdad? Era un horror eso. Bueno, y pasó el tiempo, alguno, sin entrar en detalles por lo que hemos dicho antes, pero alguno tuvo luego que estar confinado otra vez porque pilló el virus, o algún familiar próximo, sin entrar evidentemente en detalles. ¿Cómo vivisteis ese momento de parece que volvemos un poquito a la normalidad más o menos, pero de pronto traca, otra vez a casa, aunque sean 15 días hasta que pase el periodo de cuarentena para estar encerrado? Yo me acuerdo que me contagié y mi hermana también, y nos tuvimos que quedar las dos en una habitación sin poder salir. Teníamos que ir al baño corriendo, cruzando el pasillo, y ese baño no lo podían usar nuestros padres. Y nos dejaban la comida en la puerta y teníamos que cogerla rapidísimo. Y fue como gracioso, pero al final nos pusimos muy malas. Entonces tuvimos que estar como una semana encerradas ahí. Mi historia la verdad que es muy graciosa porque yo el día de antes de contagiarme estuve diciendo, yo nunca he tenido el COVID. Al día siguiente estuve enferma en el hospital, que si me tuvieron que hacer pruebas de que si tenía el COVID o algo más. Y al final terminé, yo también estuve encerrada en una habitación con la comida que me la dejaban en la puerta. Terminé contagiando a una persona que vivía conmigo y ya como nosotras dos estábamos en la misma habitación, ahí en ese momento sí podíamos estar sin las mascarillas, pero si queríamos salir al baño teníamos que ir rápido con las mascarillas y antes de irnos echar lejía o amoníaco para que se desinfectara el baño. Yo una vez me contagié muy heavy, o sea, me tuvieron que llevar al hospital, hacerme pruebas, me metí en el palo hasta el cerebro, sentía que me iba a morir. Me tiraba vomitando básicamente todo el día
tenía mucha fiebre y llegó un momento que me subió la fiebre hasta yo creo que 40 o así. Y yo me acuerdo que ese momento, como yo no tengo familiares así muy cercanos, tampoco tanto, pues me llevaban la comida, me la dejaban ahí, me dejaban comer y me pasaba todo el tiempo viendo Ladybug. Te entiendo. Pues yo estuve en mi casa tranquilo y una persona familiar mía bastante cercana que vivía conmigo pues se puso mala. Tuvimos que llevarle la comida a la puerta, tal, como han dicho otros compañeros. Pero mi padre y yo empezamos a dar síntomas y tuvimos que ir al hospital a hacernos la prueba. Y a mí la doctora me hizo la prueba que era muy bruta y hizo que me saliera sangre por la nariz y bueno. Yo tuve la suerte de que no me contagié, pero una persona cercana a mía se contagió todas las veces que se podía contagiar. La peor fue la primera porque, claro, lo vives con miedo, como qué le va a pasar. Y bueno, ahí lo pasamos un poco mal. Pues yo tengo unas personas cercanas que primero empezaron solo con uno, y luego se contagiaron 4, y luego todos. Y ya no fue la primera vez, sino que como que la primera vez yo estaba un poco preocupada diciendo qué les va a pasar, no sé cuántos están bien, tal. Pero ya luego se contagiaron como 2 o 3 veces y ya la segunda digo, bueno, ya se recuperarán. Pero sí que es verdad que también una de las personas que vivía conmigo se contagió y tuvo que estar en la habitación sola y demás. Y me acuerdo de que la hablábamos por la puerta, pero sí que es verdad que echas muchísimo de menos a esas personas cuando están ahí solas. Y yo la verdad, menos mal que no me contagié ni nada, pero yo creo que no podría vivir en una habitación, aunque sea 2 días, sin hablar con nadie. Yo lo que también recuerdo es, una vez ya habiendo volvido a clase, cuando se contagiaba a alguien, se tenía que confinar toda la clase. Pero el problema era que los que tenían hermanos también tenían que contagiar las clases de los hermanos, entonces casi siempre había alguna clase cerrada. Yo recuerdo que una semana después de que volviéramos a clases, parecía que estábamos todos bien y así, pero de la nada volvieron a enviar otro mensaje al grupo de los padres diciendo que no teníamos que ir más a clases porque había un alumno contagiado y entonces era peligroso y así. Y yo no entendía que si para hacer que vayamos al cole una semana y a la otra volver a cerrarlo, para eso nos quedamos en casa. Yo me acuerdo de que, por ejemplo, después del COVID, cuando ya quitaron casi todas las medidas, salió la vacuna y todo el mundo se la estaba poniendo. Pero yo era el único que no se la había puesto. Entonces como que empezaron a excluirme porque no me había puesto la vacuna del COVID. La verdad que yo tampoco tengo ninguna vacuna del COVID y aquí sigo, tan tranquilita. Me he contagiado solo una vez. Y la verdad es que sí, cuando tú decías que no tenías la vacuna, porque te preguntaban incluso los profesores, te miraban raro de no sé qué, de que... entonces vas a pillar el COVID, no sé qué, aléjate de mí. Y era algo que la verdad afectaba, porque, mira, yo entiendo que si tú has podido ponerte la vacuna, estés como un poco paranoico, pero también ten en cuenta que hay una sobresaturación de personas queriendo ponerse la vacuna. Y había solo una en ese momento y la prioridad eran los señores mayores. Claro. Yo, como os he dicho antes, a mí me tocó ser el coordinador COVID aquí en el instituto. Y en ese sentido, efectivamente, como decíais, era bastante agobiante, sobre todo porque de pronto nos encontrábamos, y en este caso a mí que me tocaba gestionarlo, nos encontrábamos teniendo que tomar decisiones casi médicas cuando no tenemos ninguna formación. Yo no tengo ninguna formación médica. Entonces, recuerdo que era bastante difícil decidir, pero si alguien ha estado en contacto con alguien que ha dado positivo, tiene que confinarse también. Pero ¿qué era estar en contacto? ¿Que habían estado a menos de 1 metro en algún momento? No, pero que tenían que estar sin mascarilla. No, pero han estado sin mascarilla. Es que se la quitó un momento. Pero tenían que ser una serie de minutos. Vamos a ver.
era evidentemente muy difícil porque tomábamos decisiones muchas veces, además muy complejas, porque de pronto dejaba de venir el alumno, estaba enfermo en casa, y llamábamos a la casa para intentar hablar con el alumno para ver si te podía decir con quién había podido hablar en los últimos 2 días, porque acordaros que desde que te contagiabas hasta que empezabas a tener síntomas normalmente era entre 2 y 3 días, y tenías que estar... pero bueno, cuando ya habían empezado los síntomas, habías tenido tos, porque si no habías tenido nada, en principio no habías contagiado. Pero claro, ya habías tenido algún síntoma, bueno, me dolía un poquito la cabeza. ¿Y eso es un síntoma suficiente? Era muy complicado desde ese punto de vista. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir llegando, estamos ya llegando un poquito al final, y también al final de la pandemia. ¿Cómo vivisteis, cómo recordáis ya después de todo esto? Es verdad que fue una parte poco a poco, porque al principio se fueron quitando ciertas restricciones, luego ya no nos íbamos a casa cuando nos poníamos enfermos, luego ya... Pero llegó un día en el que de pronto todas las restricciones acabaron, ¿vale? ¿Cómo lo recordáis? La verdad es que fue algo que para mí fue algo muy... Porque sí, porque quitaron las mascarillas primero y ya después nos dejaron no tener que tomarnos la temperatura. Y poco a poco fue desapareciendo todo, que no sabes ni en qué momento empezó ni en qué momento acabó todo de desaparecer. Entonces fue algo que, la verdad, duró poco lo de quitar las restricciones, pero a la vez no te das cuenta, y a lo mejor fueron meses de quitar las restricciones y para ti pasó como 2 días. Pues yo lo mismo que ha dicho la compañera, algo así de que sí que es verdad que tardaba mucho, pero para ti fue poco, porque encima cuando quitaron ya lo de las mascarillas y demás, pero o sea, eso a mí ya me parecía por fin normal, de tanto tiempo que había pasado y de tanto esperar a que quitasen las mascarillas. Para mí ya eso me fue un poco normal, porque digo, pues por fin, después de tanto tiempo. Pero sí que es verdad que cuando ya quitaron las mascarillas en todos los lados, fue algo como muy raro para mí ver a la gente su cara sin mascarillas. Y pues yo me sentí pues muy bien, muy feliz de que todo por fin ha acabado y cosas así. Pero sí que es verdad que todavía sentía un poco de miedo por lo que había pasado del virus y eso. Y sí que es verdad que como que yo me enfadé muchísimo con el virus y demás, porque todavía era pequeña y estaba todo el día echándole la culpa al virus y cosas así. Y pues el día ese, cuando ya quitaron todo, pues yo me sentí muy bien. Solo que sí que es verdad que todavía sentía un poco el miedo de contagiarme, por haber visto pues todos los pacientes, de que gente cercana también se había contagiado y eso. Yo recuerdo que el optimismo resurgió en mí, yo estaba como súper feliz, fue un momento de felicidad, fue mi momento histórico, cogí la mascarilla, la reventé, le pedí a mi madre permiso para quemarla incluso, no me dejó, afortunadamente. Y yo me acuerdo que en cuanto me quité la mascarilla sentía que el aire sabía mucho mejor. O sea, sentía como si el aire fuera una bendición. Estaba súper feliz de al fin poder respirar otra vez y de poder ver sin tener que ponerme un liquidito en las gafas para que no se me empañen. Pues yo es que estuve parecido, pero que yo pensaba, al terminar, yo pensaba que como era pequeño, pues pensaba que me iba a aparecer de repente un bicharraco parecido como a un virus y me iba a decir, ahora te contagio. Y pues como que de mi tontería de pequeño, pues como que no tenía miedo. Pues yo lo recuerdo como un momento feliz de, ay, ya han quitado todo y tal. Pero yo aún así seguía pensando que podía volver a pasar, que no debíamos estar tan felices, que seguramente iba a volver a pasar. Y ahora que ya ha pasado mucho tiempo, pues yo creo que si vuelve a pasar no será igual, porque ya tenemos más experiencia. Me interesa mucho eso que estás comentando ahora. Esperemos que no nos toque nunca más tener que pasar por una situación así, pero evidentemente eso es algo que no se puede garantizar, porque depende de la naturaleza en ciertos aspectos y también de cómo los seres humanos manejemos ciertas cuestiones. Pero ¿cómo creéis que sobrellevaríais
que esperemos, insisto, que no ocurra. Pero ¿cómo creéis que sobrellevaríais si volviera a ocurrir algo parecido? Yo creo que, pues con la edad que tengo y ya haberlo vivido antes, no creo que sea tan... O sea, para mí no sería tan duro como lo fue la primera vez. Ya sabría qué medidas de protección tomar y pues ya mis padres no... O sea, se preocuparían igual, pero no tanto así como cuando era más pequeño. La verdad que yo pienso que al tener tanta experiencia, algo de experiencia por lo que ya pasó, los médicos serían un poco más rápidos que en ese entonces, porque entre tantos pacientes era muy difícil intentar buscar una cura y una vacuna. Entonces yo creo que ahora la experiencia que han cogido los médicos harían todo lo rápido posible lo que pudieran para encontrar una vacuna. Y respecto a los niños, yo sé que los niños de ahora que están en primaria lo vivirían como nosotros lo vivimos en ese entonces, pero los que ya lo hemos vivido, no estaríamos relajados porque seguiríamos asustados de que nos pudiera pasar algo a nosotros o a alguien cercano, pero estaríamos más relajados porque sabríamos que al final y al cabo ese virus terminaría. Yo creo que aunque ya lo hemos vivido otra vez, iría todo mucho más rápido, se encontraría más rápido la vacuna. Yo creo que lo viviría con más miedo porque en ese entonces era pequeño y no era muy consciente de lo que estaba pasando. Yo ahora, siendo más consciente, creo que lo viviría con más miedo. Pues yo es que la verdad si hubiese vuelto a pasar, pues la verdad es que me enfadaría muchísimo más que la primera vez. O sea, yo simplemente me encerraría en mi habitación directamente sin que nadie me lo pidiese. Aunque sí que es verdad que yo creo que, no sé por qué, pero me costaría un poco más que la primera vez. Porque ya haber sufrido todo eso de estar en casa y demás y volver a sufrirlo otra vez, pues la verdad creo que me sentiría un poco peor. Aunque sí que es verdad, un poco también más acostumbrada y de que terminaría más rápido. Yo creo que si volviera a pasar, me costaría más, pero me costaría menos al mismo tiempo. Porque me costaría menos con las medidas que hay que tomar, porque ya estaría más acostumbrado de que ya ha pasado. Pero si volviera a pasar en términos sociales, en términos que tienen que ver con la salud, yo estaría fatal. O sea, estaría en mi cuarto sin querer hacer nada, sin querer hablar con nadie. Y sin poder pensar en otra cosa que no sea otra vez va a pasar, otra vez va a pasar. Pues yo intentaría estar más prevenido e intentar que no nos pase a ninguno de mis familiares ni a mí el COVID otra vez. Yo creo que si hubiese una situación parecida, seríamos capaces de encontrar unas medidas más útiles más rápido, porque al final cosas como desinfectar todo lo que traíamos al hacer la compra, hemos visto que no sirvieron ya que no se contagiaba por el contacto. Así que sería más fácil encontrar medidas útiles. Pues bueno, pues hemos recordado un poquito una época difícil para todos, ¿vale? Que es verdad que con el tiempo pues muchas veces luego se va, como veo, ahora mismo también viéndoos un poquito reír, que afortunadamente una vez que acaba, a pesar de todo por lo que hemos pasado y los recuerdos que nos traen, algunos mejores, sobre todo cuando todo fue acabando, u otros peores cuando todo estaba al principio y como decíamos antes, pero lo importante es sobrellevarlo, tirar para adelante y seguir luchando para que las cosas vayan lo mejor posible. Muchas gracias, chicos. Nada.